Los seres humanos somos una especie extremadamente manipulable. Por mucho que resaltemos como el más inteligente de los seres vivos que habitan la Tierra, la verdad es que somos dóciles y nos regimos por un comportamiento colectivo que facilita nuestras decisiones y nos permite lidiar con el propio peso de nuestra existencia. Como el mito de la caverna, creemos con absoluta vehemencia lo que se nos proyecta y se nos muestra como una verdad absoluta, ahorrándonos así el incómodo trabajo de tener que pensar por nosotros mismos y tener que pasar por la engorrosa tarea de elaborar un criterio propio. Los políticos lo saben, por eso nunca dudan en decantar buena parte de sus energías en la construcción sólida de su propia imagen, sustentada en pilares de mentiras y embustes que claramente no hacen honor a su verdadera naturaleza. Adictos a las drogas, abusadores, acosadores, corruptos, mentirosos y asesinos, se esfuerzan día a día por mostrarse como ejemplares personajes que respetan la libertad de quienes les rodean y que estarían dispuestos a dar su propia vida por el bienestar de la comunidad a la que dicen representar. Como los asesinos seriales de los que hemos hablado aquí en Serialmente, los políticos tienen un encanto superficial que abre las puertas en donde quiera que su camino los lleva. Tienen la habilidad manifiesta para convencernos de que serían incapaces de perpetrar cualquier mal y de que su presencia es una auténtica necesidad en nuestras vidas. Así, el asesino se perfila como un líder comunitario, un hombre de familia y un amigo fiel, mientras que el político se perfila de la misma manera y a la vez se nos muestra como una solución a todos los problemas que ellos mismos causaron en muchas ocasiones. Los medios de comunicación, algunas veces víctimas esclavizadas y otras tantas cómplices inescrupulosos, se perfilan como el altavoz que se repite las mentiras de los políticos y contribuye a su construcción de relato heroico, manipulando así la opinión pública y la concepción generalizada de la sociedad que ve como héroe a los peores villanos. ¿Qué pasa entonces cuando los políticos se las arreglan para lograr el apoyo irrestricto de su pueblo mientras promulgan leyes que van en contra de los intereses colectivos? ¿Qué pasa cuando el villano logra posicionarse como una adalid del progreso e incluso como una víctima en muchos casos? ¿Qué pasa cuando la moral del pueblo es secuestrada sin que ni siquiera lleguen a sospecharlo? Bienvenidas y bienvenidos a la 9ª entrega de la 5ª temporada de Serialmente, un podcast con contenido muy gráfico. Y hoy volvemos nuevamente a nuestro continente. Entendiendo que nuestro público es mayormente latinoamericano, nos adentramos en nuestras tierras heridas para contar la historia de un monstruo local responsable de la deformación institucional de su país y de una polarización que sigue reinando hasta la fecha de hoy. Pero antes quiero contarles algo muy especial. Como bien saben, soy escritor y podcaster, pero Serialmente ha sabido posicionarse como una marca que produce muchas cosas alrededor del entretenimiento. Si usted tiene este video de fondo mientras trabaja, va en el bus o está haciendo aseo, pare un momento y míreme, porque le quiero contar que para esta Navidad lanzaremos algo completamente nuevo para todos nuestros seguidores. Se trata de una línea de juegos de mesa que inicialmente comenzará con su primer producto, Expedientes Criminales. Un juego donde ustedes podrán adentrarse en un caso ambientado en Bogotá, Colombia, y tendrán que leer e investigar y buscar todas las pistas regadas por el expediente para descubrir quién fue el autor de un misterioso asesinato ocurrido hace unos años en nuestra capital. En esta entrega de Expedientes Criminales encontrarán el impactante caso llamado Devoción Letal,
y ustedes tendrán que armar el rompecabezas de pistas y evidencia para poder identificar y llevar a juicio al culpable. Este es un trabajo de meses que hemos realizado de la mano con Edwin Olaya, psicólogo, perfilador criminal, escritor e investigador con el que hemos trabajado en muchos proyectos y que muchos de ustedes ya conocen, pues ha sido invitado a nuestro podcast. Desde este momento y hasta mediados de diciembre, la primera entrega de Expedientes Criminales estará disponible en preventa con un descuento especial. Inicialmente podrá ser adquirido en Colombia, así que si están interesados en disfrutar de este juego de mesa o regalárselo a alguien especial, no duden en pasarse por mis redes sociales o a las de Serialmente, donde podrán hacer su pedido. Este es un juego que se puede disfrutar en solitario, en pareja o incluso en grupos de amigos que quieran entretenerse resolviendo el crimen en medio de una fiesta o reunión. Como último guiño, les cuento que quienes hayan leído mi novela Fuego encontrarán unas referencias que enriquecerán su experiencia. Dicho esto, no duden en escribirme y conviértanse en investigadores criminales de la mano de Serialmente. Volvamos pues a nuestra historia, porque hoy nos vamos a explorar la vida de un político que, aunque no cometió genocidios y matanzas contadas por miles, sí supo doblegar la voluntad de un país para que le apoyara a placer, mientras perpetró sendas violaciones a los derechos humanos. Hoy les voy a contar la historia de un hombre que fue tan popular como corrupto e inmoral. Hoy les voy a contar la historia de Alberto Fujimori, el chino. Psycho killer. Qu'est-ce que c'est? Alberto Kenia Fujimori Inomoto nació el 28 de julio de 1938 en la ciudad de Lima, Perú. Desde su mismísima llegada a este mundo ya se levantó una polémica, pues algunas fuentes bibliográficas aseguran que su nacimiento no se dio el 28 sino el 26 de este mes. Y otros investigadores indican que de hecho no nació ni siquiera en 1938, sino en 1934, lo que tendría una serie de implicaciones relacionadas con algunos de sus discursos, su nacionalidad y unas concepciones dentro de su historia y su infancia. Fujimori llegó al seno de una familia de clase media compuesta por su padre, del mismo nombre, y su madre llamada Mutsue Inomoto, una pareja de migrantes japoneses provenientes de Kumamoto, los cuales emigraron hacia el Perú en búsqueda de mejorar su calidad de vida, pues el país del sol naciente, por aquel entonces, estaba mucho más enfocado en su vertiginosa carrera militar que en industrializar y desarrollar realmente a sus poblaciones. Aquí es importante recalcar las teorías esgrimidas alrededor de su fecha de nacimiento, pues cuando la Segunda Guerra Mundial empezó y Estados Unidos entró a la guerra abierta y directa con Japón luego del ataque de Pearl Harbor, se empezó a extender una corriente xenofóbica y racista en el Perú, en la que de alguna u otra forma se comenzó a perseguir a la población de migrantes japoneses, la cual había llegado en un número considerable al país varios años atrás. Por esta razón, varios de los migrantes comenzaron a cambiar sus nombres por unos más latinos y otros llegaron incluso a cambiar su religión para convertirse al catolicismo. Por esta razón, aunque de adulto Alberto aseguró que estudió en escuelas japonesas, si su fecha de nacimiento fuere comprobada, esto no hubiese sido posible debido a que éstas fueron cerradas en el marco de dicha persecución. Cuestión que, más allá de esto, se sabe que Fujimori recibió sus estudios escolares en diferentes instituciones, algunas de las cuales hoy ostentan el rótulo de emblemáticas. Acto seguido, se decantó por una carrera que nada tenía que ver con la política, estudiando agronomía en la Universidad Nacional Agraria La Molina, donde se graduó como ingeniero agrónomo en 1961 a los 23 años, ocupando el primer lugar de su promoción, lo que da cuenta de que en efecto era un estudiante modelo con un rendimiento preponderante. Un par de años después, a sus 26 años, tuvo la oportunidad de irse a estudiar física pura a Francia y más adelante adelantó una maestría en matemáticas en la Universidad de Milwaukee, de la cual se graduó a los 31 años, en 1969.
Esta decorada carrera académica le permitió volver al Perú, donde pudo insertarse como profesor, ascendiendo rápidamente hasta convertirse en decano de la Facultad de Ciencias y en 1984 rector en pleno de la universidad, un cargo que ostentó durante 5 años hasta 1989, cuando a sus 51 años parecía seguir el camino absolutamente común y corriente de cualquier académico sin muchas participaciones políticas de consideración, o una carrera en este mundo donde muchos a su edad ya habían montado un imperio imponente e invencible. De hecho, algunas de sus pocas participaciones de orden colectivo se remitían a su participación en la Asamblea Nacional de Rectores, de la que fue presidente durante un par de años, y a su participación como anfitrión en el programa de televisión Concertando, el cual fue transmitido en televisión nacional. Parece que cuando nos dicen que nunca es tarde para cumplir tus sueños, también se refieren a los políticos, quienes nunca están demasiado tarde para volver realidad nuestras más terribles pesadillas. Amigos televidentes, debo reconocer antes de iniciar esta tercera ronda que he omitido lamentablemente la participación de un representante de la industria nacional para defenderse frente a esta propuesta de bajar los aranceles. Ellos piden naturalmente protección contra la importación masiva y entiendo también protección contra el contrabando. Llegamos a la década de los 90 en Perú, un país que por aquel entonces estaba sufriendo una inestabilidad considerable, pues había vivido dificultades económicas, baja productividad, hiperinflación y una época de terror por cuenta de las luchas armadas del grupo guerrillero Sendero Luminoso, que sembró el miedo en la población con ataques terroristas indiscriminados que dejaron víctimas inocentes por todas las regiones del país. En este contexto, aunque la política ocupaba un rol protagonista en el panorama, la verdad es que el destino del país dependía del ejército, el cual había fraguado un plan de acción para recuperar el rumbo del país a sangre y fuego, conocido como el Plan Verde. Esta estrategia contemplaba una serie de acciones clandestinas e ilegales que comprendían el control absoluto de la población de escasos recursos, la censura de la prensa y la imposición de un sistema económico neoliberal. En este contexto, la población peruana se mostraba apática y cansada de la política tradicional, por lo que en un giro casi inexplicable, los candidatos principales resultaron ser dos personajes sin el bagaje en este mundo podrido de la política. Por un lado se encontraba el escritor Mario Vargas Llosa, mientras que por el otro estaba el desconocidísimo Fujimori, quien en principio se perfiló como un candidato independiente que más adelante recogería los apoyos de varios sectores marginales, empresarios e incluso algunas iglesias que veían en él una posibilidad de romper la línea de gobierno que se venía dando hasta entonces en el país. Entendiendo la naturaleza de los dos candidatos, las Fuerzas Armadas decidieron continuar con la organización de su plan, sin la necesidad de un golpe de estado militar. Pues por un lado, si Mario Vargas Llosa ganaba, lo cual parecía ser lo más posible, sus propuestas neoliberales comulgaban con el Plan Verde. Y si Fujimori ganaba, algo que no parecía que podía ocurrir, no era un candidato tan fuerte como para que pudiera librarse de las presiones políticas clandestinas que el ejército pudiera extender. Así pues, la campaña presidencial estuvo marcada por un férreo enfrentamiento entre los candidatos. Vargas Llosa parecía ser el favorito, pero en secreto el presidente de por aquel entonces, Alan García, puso a disposición de Fujimori los servicios de la policía secreta, la cual adelantó misiones ilegales de espionaje a la campaña del escritor, por lo que brindó herramientas a nuestro protagonista para vencer fácilmente a su rival en todos los debates que se adelantaron. Así pues, Fujimori siempre se mostró en contra de las políticas neoliberales que quería implementar Mario Vargas Llosa,
y supo atacarlo personalmente, ganándose así la preferencia de la opinión pública. Así pues, el 10 de junio de 1990, Fujimori fue elegido como presidente del Perú, y en cuanto entró a la Casa de Gobierno, desechó por completo todos los discursos de su campaña presidencial y en un giro ridículo adoptó una serie de propuestas que el mismo Vargas Llosa había hecho, implementando una serie de políticas neoliberales y desligándose de algunos sectores que le habían apoyado en su camino a la presidencia. El candidato independiente y desconocido, que luego se convirtió en el eje de unión de varios partidos opositores, se había convertido de repente en un eslabón más del establecimiento que habían impuesto de forma clandestina a los militares del país. Se dice pues que una vez en el poder, Fujimori se dio cuenta de que el destino real del país estaba a manos del ejército, por lo que decidió colaborar con este para evitar un golpe de Estado y promulgó las leyes que se habían planteado en el Plan Verde. Parte de este proceso de negociación política secreta tuvo que ver con su acercamiento a Vladimiro Montesinos, un exmilitar que le acercó a las esferas del ejército y que más adelante se convertiría en mano derecha del presidente y en un cómplice directo de sus crímenes. Nada más llegado a su cargo, Fujimori se untaría las manos de la sangre de los peruanos. Los primeros meses del gobierno de Fujimori estuvieron caracterizados por fuertes políticas que redireccionaron el rumbo económico del país, controlando rápidamente la hiperinflación que azotaba al Perú, promoviendo la inversión extranjera y haciendo que la economía peruana creciera hasta un 13%. No obstante, todas estas cifras que siempre nos han mostrado en los indicadores macroeconómicos no tuvieron un impacto real en la cotidianidad de muchos peruanos que siguieron viviendo en la pobreza y el país siguió siendo uno de los más desiguales de la región. De cualquier manera, fuera del apartado económico, uno de los aspectos más fuertes de su gobierno fue la fuerte lucha de las fuerzas del Estado contra los grupos guerrilleros del Sendero Luminoso y el movimiento revolucionario Tupac Amaru, los cuales recibieron fuertes golpes militares que fueron respondidos con horrorosos atentados terroristas. Estos enfrentamientos recrudecieron la manera en que se daba la disputa en el terreno, por lo que pronto se dio lugar a actos criminales sin precedentes en el país, como atentados en pleno centro de Lima y ataques fuera de la ley. Uno de ellos, ordenado directamente por Alberto Fujimori, fue el que desencadenó la masacre de Barrios Altos. El 3 de noviembre de 1991, el mismísimo presidente ordenó que el grupo Colina, un escuadrón de la muerte del ejército, adelantara una misión para capturar a los sospechosos del Sendero Luminoso. Misión que en realidad era un ejercicio de ejecución, el cual no tuvo ninguna contemplación del derecho y de los protocolos establecidos. A medida que se acercaba la hora cero, los planes de la operación fueron sacando su verdadera cara. No se contemplaba la captura de nadie, el asesinato era el objetivo final, tal como lo había ordenado el presidente. Así pues, sobre las horas de la noche y en 2 camionetas negras, un escuadrón de 6 hombres se adentró en las calles de distrito de Barrios Altos, muy cerca al mismísimo Palacio Presidencial donde gobernaba Fujimori y apenas a 50 metros de una estación de policía. Allí ubicaron un departamento donde supuestamente se estaba adelantando una reunión clandestina para atentar contra el presidente. Pero en realidad todo se trataba de una pequeña pollada organizada por familiares, vecinos y amigos para recoger fondos para arreglar el desagüe del establecimiento, donde cerca de 20 personas departían pacíficamente y disfrutaban de un momento de unión completamente inocente. Entonces, el comando del grupo Colina se adentró en las inmediaciones del lugar, y muy a pesar de que era evidente que allí no había reunión subversiva alguna, cumplió las órdenes encomendadas por el presidente y allanó la casa, obligando en medio de insultos a los presentes a que se tiraran al suelo y se taparan la cara. Apenas un par de los atacantes tenía pasamontañas, mientras que el resto tenía la cara descubierta, lo que implicaba que el objetivo central del operativo era no dejar testigos allí. La operación no fue rápida ni apresurada.
Allí los militares se tomaron su tiempo para agredir a las víctimas, golpeándoles con las culatas de los fusiles para luego abalearlos meticulosamente y persiguiendo a aquellos quienes intentaron huir por los pasillos del hogar. Así avanzaban los minutos y con cada segundo una nueva muerte ocurría en Barrios Altos, hasta llegar a un total de 15 muertos, entre los que había un niño de 8 años. Además, otras 5 personas terminarían heridas, algunos llegando a recibir 27 impactos de bala, sobreviviendo de forma milagrosa. Creyendo la misión completamente cumplida, los verdugos salieron del lugar, dejando además 152 casquillos de bala en el lugar, munición de subametralladoras con silenciadores, lo que permitió que no se alertara al vecindario por completo. La policía, a pesar de estar apenas a 50 metros del lugar, se demoró más de 30 minutos en llegar al lugar de los hechos para asistir a las víctimas. Los peritos determinaron que la mayoría de los muertos habían sido acribillados, recibiendo múltiples disparos de forma desorganizada. Por supuesto, en cuanto la matanza terminó, los agentes se dieron cuenta de que habían acabado con la vida de civiles inocentes, algo que, según los testigos, igual no les causó mucha consternación, pues salieron de allí a tomarse unas cervezas para celebrar que, para bien o para mal, la voluntad de Fujimori se había cumplido. Me encontré con un policía y yo le pregunto, ¿qué ha pasado, jefe? Le digo, y el policía me queda mirando, no me dice nada. Y salgo, doy la vuelta y me veo con el cuadro. Usted puede imaginarse, ¿no? Un cuadro horrible, todos tirados, muertos. Pero yo ya veo ya que hay prensa, hay todo ya. De ahí no me dejan, me quiero abalanzar con mi esposo. ¿Sí vio el cuerpo? Sí, yo vi y tirado en el suelo, pero no pensé que estaba muerto. Quise abalanzarme a él y me sacaron afuera a la calle. ¿Cuántos impactos de bala? 14. El periodismo independiente y una comisión del Senado peruano, en el cual el presidente no tenía la mayoría, lograron identificar a los autores materiales del hecho. Entonces se hizo público que los responsables pertenecían efectivamente al Grupo Colina y que era el mismo Estado quien estaba detrás de la masacre. No obstante, la ya mencionada maquinaria comunicacional de Fujimori se encargó de centrar la importancia del hecho en que apenas había sido un simple error, por lo que la opinión pública, obnubilada por el presidente, siguió apoyando sus métodos de forma irrestricta, muy a pesar de que los implicados directos sí tuvieron que enfrentar juicio, algunos de ellos siendo encarcelados. Así pues, mientras todo el mundo hablaba de las cifras de la economía y los grandes cambios del heroico presidente, la gestión de sangre y fuego de Fujimori continuaba a la luz de un apoyo popular irrestricto, continuando su camino de sangre amparado en su lucha contra el Sendero Luminoso. El 29 de enero de 1992, una nueva masacre sería perpetrada por el Grupo Colina. Decenas de soldados, esta vez encapuchados, y casi que de alguna forma simultánea, allanarían las casas de 6 personas diferentes en la localidad de Pativilca, a los pies del Océano Pacífico. Todos los allanamientos fueron rápidos, violentos y arrolladores. Todas las casas eran de personas inocentes que vivían en familia, lo cual no le importó a los perpetradores, quienes en cada lugar capturarían de forma irregular a un total de 6 jóvenes, los cuales fueron amordazados, encapuchados y llevados en camioneta fuera de su hogar. Todos aparecieron en un cañaveral ejecutados con tiros de gracia en la nuca y en la cabeza. Algunos de ellos con signos de tortura que exponían rastros de golpizas y quemaduras con sopletes. Nuevamente, la matanza se había perpetrado en nombre de la lucha contra Sendero Luminoso. Incluso los asesinos grafitearon algunas de las casas de las víctimas con ofensas al grupo guerrillero. Sin embargo, una investigación posterior determinaría que ninguno de los jóvenes ejecutados hacía parte del grupo terrorista y se terminaría sabiendo que este operativo se realizó porque un empresario chino o japonés tenía una disputa legal de territorios con las víctimas, por lo que les acusó de ser parte del grupo y aprovechó sus conexiones dentro del gobierno de Fujimori para que sus nombres figuraran en la lista de objetivos militares, razón por la cual se desencadenó aquella negra madrugada.
Nicolás Hermosa Ríos, hombre de confianza de Fujimori y de Montesinos, fue posteriormente acusado de este hecho, a lo que siempre aseguró que ninguna ejecución del Grupo Colina se adelantaba sin el consentimiento y la bendición del mismo Fujimori. Esta masacre y muchas otras más se volvieron invisibles a los ojos del pueblo peruano, pues buena parte de la sociedad seguía justificando los actos e entendiéndolos como necesarios en el marco de la guerra contra Sendero Luminoso. Fujimori seguía siendo tremendamente popular, incluso cuando comenzó una campaña propagandística para hacer ver al Congreso como una sarta de inútiles pertenecientes a la política tradicional, la cual había sumido al país en la miseria. En realidad, más allá de la ineptitud de los políticos, que es real en todos los casos, a Fujimori le molestaba el equilibrio de poderes ocasionado por no tener la mayoría en el Congreso. Por eso, esta campaña de deslegitimización iba orientada a un cuidadoso plan que se hizo realidad el 5 de abril de 1992, cuando en una alocución pública, Alberto Fujimori declaró la disolución del Congreso de la República y la suspensión de las actividades del Poder Judicial en lo que se conoció como el autogolpe de Estado, el cual, en cierto sentido, lo convertiría en un dictador de facto que paradójicamente fue apoyado de forma masiva por el pueblo, que celebraba a rabiar que sus propias libertades democráticas y constitucionales se vieran coartadas por un hombre que ahora era jefe absoluto y solitario del Estado. Como presidente de la República, he constatado directamente todas estas anomalías y me he sentido en la responsabilidad de asumir una actitud de excepción para procurar acelerar el proceso de esta reconstrucción nacional, por lo que he decidido tomar las siguientes trascendentales medidas. Primero, disolver temporalmente el Congreso de la República hasta la aprobación de una nueva estructura orgánica del Poder Legislativo, la que se aprobará mediante un plebiscito nacional. Segundo, reorganizar totalmente el Poder Judicial, el Consejo Nacional de la Magistratura, el Tribunal de Garantías Constitucionales y el Ministerio Público para una honesta y eficiente administración de justicia. Tercero, reestructurar la Contraloría General de la República, con el objeto de lograr una fiscalización adecuada y oportuna de la administración pública, que conduzca a sanciones drásticas para los responsables de la malversación de los recursos del Estado. Reitero que como ciudadano elegido por las grandes mayorías nacionales, solo me anima el deseo de lograr la prosperidad y la grandeza de la nación peruana. De hecho, la brutalidad no se haría esperar mucho. Y poco después de consumar el autogolpe de Estado, otra nueva masacre se llevaría a cabo a manos del Grupo Colina y por órdenes directas de Fujimori. El Sendero Luminoso había cometido otro brutal ataque, cobrándose la vida de 25 inocentes y más de 200 heridos en el barrio de Miraflores, exclusivo sector de Lima, donde detonaron una explosión criminal e indiscriminada. Esto causó indignación nacional, pero también desató la furia del presidente, quien no toleraría que un ataque de este tipo empañara su campaña propagandística que lo exaltaba como un héroe nacional. Por esta razón, ordenó un operativo para mostrar resultados, sin importar necesariamente que se tratara de otros inocentes quienes fueran utilizados como chivos expiatorios. Así pues, en la madrugada del 18 de julio de 1992, un comando del Grupo Colina, conformado por miembros del Servicio de Inteligencia Nacional SIN y la Directora Nacional contra el Terrorismo DINCOTE, entraron a la fuerza en las residencias estudiantiles de la Universidad Nacional Enrique Guzmán y Valle, conocida popularmente como La Cantuta. Aquella noche se había desarrollado una fiesta para celebrar el cumpleaños de algunos estudiantes, razón por la cual muchos decidieron quedarse allí cuando desde las afueras el ejército ordenó el final del agasajo. Allí las tropas allanaron el lugar con suma violencia psicológica, agrediendo a los estudiantes y obligándolos a acostarse boca abajo. Luego de unas pesquisas eligieron a 9 alumnos que parecían hacer parte de una lista.
También fue secuestrado un profesor junto a los jóvenes y todos fueron amordazados y encapuchados para ser introducidos a varias camionetas con vidrios polarizados, las cuales emprendieron camino ante el desconcierto de los jóvenes. Siendo las 4 de la mañana, los capturados fueron llevados a un potrero conocido como la Boca del Diablo, donde, cobijados por la noche, ejecutaron uno a los jóvenes con tiros de gracia para luego enterrarlos en el mismo potrero. Sin embargo, nerviosos porque pronto amanecería, los cuerpos quedaron prácticamente descubiertos, lo que horas después los llevó a desenterrarlos, incinerarlos y desaparecerlos en otros lugares lejanos de allí. Esta vez, la estrategia propagandística del ahora régimen de Fujimori negó rotundamente que este operativo se hubiera realizado. Sin embargo, la presión de la prensa independiente y el clamor de los testigos y las familias de los desaparecidos llevaría a que en 1993 finalmente se reconociera el operativo, aunque no así la realización de las ejecuciones, llegando incluso a asegurar que todo se había tratado de un autosecuestro. Así pues, durante meses se adelantó una discusión pública alrededor del caso, sumada a otras de las masacres ya mencionadas, y en el marco de los procedimientos propios de los acontecimientos, varios responsables materiales fueron condenados. Pero en 1995, el mismo Fujimori decretaría una amnistía que liberaría absolutamente a todos los asesinos del Grupo Colina, muy a pesar de que no tenía un sustento legal pleno. La impunidad reinó entonces en el Perú. Nunca importó realmente qué tantos crímenes cometía Fujimori. Los medios de comunicación seguían exaltando la transformación económica del país y los resultados de la guerra contra los grupos subversivos eran incuestionables, pues las fuerzas peruanas llegaron incluso a capturar a los líderes máximos, reduciéndoles a pequeños grupos que dejaron de tener algún tipo de capacidad estratégica o táctica en el terreno. Así pues, Fujimori fue reelegido como presidente en 1995 con más del 62% de los votos del Perú. Como parte de su nuevo mandato, adelantó entonces una campaña brutal que buscaba reducir la pobreza extrema que azotaba el país. Entonces anunció el Programa Nacional de Planificación Familiar, mediante el cual proporcionaría métodos anticonceptivos seguros de forma gratuita para las mujeres y hombres de escasos recursos, reduciendo así el aumento de la demografía en sectores pobres. Algo que podría sonar cuerdo, pero que en realidad era una tapadera para lo que en verdad se trataba de una campaña brutal de esterilización forzosa, adelantada exclusivamente en sectores rurales, indígenas y en los reductos más pobres del Perú. De esta manera, durante los años del segundo gobierno de Fujimori y por orden directa de él, se dice que en el Perú se realizaron más de 300.000 esterilizaciones forzosas, la mayoría de ellas a mujeres en procedimientos que han sido catalogados como extremadamente violentos y agresivos. Pues hay testimonios que cuentan que las mujeres eran insultadas, que los doctores las trataban como cerdos y que las parejas campesinas eran coaccionadas para firmar permisos para adelantar procedimientos quirúrgicos ilegales. En unos casos se dice que justo después de dar a luz, a algunas mujeres les decían que no les entregarían sus hijos si no se dejaban esterilizar. En otros casos se dice que los médicos aprovecharon que muchas mujeres solo hablaban quechua para intimidarlas y llevarlas a la sala de cirugía sin que entendieran qué estaba pasando. Otras mujeres denuncian que iban a procedimientos de rutina donde eran sedadas y que cuando despertaban habían sido esterilizadas sin darse cuenta. Otros casos cuentan que incluso les abrían el vientre sin que la anestesia hubiese surtido efecto. Lo peor de esto es que durante años estuvo disfrazado como una campaña loable de control natal consensuado y beneficioso para la población. Por esta razón, el programa incluso alcanzó a estar financiado por la USAID y por el Fondo de Población de las Naciones Unidas, y no sería hasta muchos años después que la voz de las víctimas sería escuchada y que la brutalidad se haría manifiesta.
Mientras tanto, en el apartado político, la verdad poco a poco fue cayéndose por su propio peso. La popularidad de Fujimori, aunque seguía siendo alta, se había reducido con relación a su primer mandato, y cuando buscó ser reelegido nuevamente, esta vez la ley cuestionó sus motivos y parte de la población también. Progresivamente, varios casos de corrupción comenzaron a salir a la luz, y pronto el presidente dejó de ser esa figura heroica e incuestionable para convertirse en un político más. Esto, sin embargo, no impidió que Fujimori fuera elegido para un tercer gobierno, esta vez de forma cuestionable. El régimen de Fujimori era cada vez más frágil. Sumado a las acusaciones de corrupción, cada vez más voces denunciaban los crímenes del presidente, acusándolo de ser el responsable de masacres, represiones, manipulaciones. Finalmente, hacia septiembre del 2000, salieron a la luz graves evidencias de la naturaleza corrupta del gobierno. Esto a través de los conocidos como Vladivideos, unas grabaciones secretas donde se demostraba que la reelección había sido comprada a través de sobornos y chantajes. Esto, pasado el tiempo, desencadenaría la huida de Fujimori, quien haría una gira internacional y desde Tokio, Japón, envió un fax donde renunciaba a ser el presidente del país y llamaba a nuevas elecciones para adelantar una transición. Después de este increíble acontecimiento, el nuevo Congreso resolvió destituir formalmente al presidente, lo que al final permitiría que la verdad fuera escudriñada y todos los crímenes de Fujimori salieran a la luz. Así pues, el Estado peruano acusaría a nuestro protagonista de varios delitos y solicitaría su extradición en 2005, la cual se haría efectiva en 2007 cuando el exmandatario fuera enviado de vuelta a su país desde Chile. Esta vez, parecía que el protagonista de un capítulo de Serialmente sí iba a pagar por sus pecados. Ya en Perú y privado de la libertad, Fujimori fue enjuiciado por varios cargos de corrupción, usurpación de las funciones, pero también y sorprendentemente por la masacre de Barrios Altos y de la Cantuta, aquí relatadas. Inicialmente lograron mantenerlo tras las rejas por el delito de usurpación de las funciones, luego de que realizara un allanamiento ilegal a la casa de Vladimiro Montesinos. Esto le valió una condena de 6 años. No obstante, en 2009 fue declarado culpable de homicidio calificado, lesiones graves y secuestro agravado. Esto por las matanzas ya mencionadas, pero también por el secuestro del periodista Gustavo Gorriti y el empresario Samuel Dyer Ampudia. Estos crímenes le valieron una condena de 25 años. Meses después, también sería encontrado culpable de peculado doloso por apropiación, falsedad ideológica en agravio del Estado, peculado doloso, cohecho activo y violación del secreto de las comunicaciones. Así pues, desde entonces, Fujimori vivió tras las rejas como el criminal que fue. Pero parte de la población peruana siguió viviendo en un estado de negación originado en la manipulación mediática de la década de los 90. En ese orden, mientras el expresidente vivía como un presidiario, afuera una fuerza política liderada por sus hijos se alimentaba de los fanáticos que lo seguían teniendo en buena estima, a pesar de sus crímenes comprobados. Así pues, el 24 de diciembre de 2017 fue liberado por medio de un indulto humanitario, aunque 2 años después fue capturado nuevamente y enviado a prisión. Luego, sus hijos Kenji y Keiko Fujimori adelantaron en 2018 un proyecto de ley para que todos los criminales mayores de 80 años salieran libres y todos aquellos entre 65 y 75 purgaran su condena bajo arresto domiciliario. Nuevamente, en 2002 fue liberado, pero otra vez volvió a prisión luego de varias disputas legales. Finalmente, el 6 de diciembre de 2023 se decretó su liberación para poder ser enviado a la casa de su hija, donde pasaría el resto de sus días. Para estas alturas, Fujimori estaba batallando con un cáncer de lengua que cada vez lo debilitaba más y más. Aún así, esto no impidió que adelantara una fuerte campaña para mejorar su propia imagen a través de redes sociales y a través de un podcast, míralo, colega, que llegó a tener más de 160,000 seguidores.
De cualquier manera, y luego de perder su guerra contra el cáncer, Alberto Fujimori fallecería el 11 de septiembre de 2024 en su hogar en Lima a los 86 años de edad. La presidenta del Perú decretó 3 días de luto, y aunque casi ningún presidente de Latinoamérica se pronunció al respecto, el gobierno de Japón ofreció sus condolencias haciendo la salvedad de que reconocía los crímenes que había cometido. Al día de hoy siguen existiendo partidarios de las políticas del terror y del control absoluto de Fujimori. Para muchos sigue siendo recordado como un héroe cuya labor debía ser repetida. Incluso el partido político de su hija ha llegado a alcanzar la mayoría absoluta en el Congreso, como si un sector de la sociedad jamás se hubiera enterado de los crímenes cometidos. El legado de Fujimori: un país con una inestabilidad política incesante, que ha tenido innumerables escándalos y que ha llegado a cambiar de presidente cada pocos meses. Para estas alturas de la temporada, ya no debería sorprendernos que una persona como Fujimori sea aclamada popularmente. Al fin y al cabo, hasta el mismísimo Ted Bundy llegó a tener fanáticos. Psycho killer, qu'est-ce que c'est? Fa 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 fa. Better run, 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 run away. Oh. Y esta fue la historia de Alberto Fujimori aquí en Serialmente. Recuerda que la mejor manera de apoyarnos es compartiendo este capítulo, siguiéndonos, dejando tu comentario y tu like. Ayúdanos a ser la comunidad de True Crime más grande del país. Recuerda que desde ya está disponible en preventa nuestro juego Expedientes Seriales. Y que si quieres leer alguno de mis libros, nada más tienes que escribirme en mis redes sociales, que te las dejo en la descripción. Dicho esto, nos vemos la próxima semana con un nuevo monstruo. Porque recuerden que siempre podemos ser peores. Psycho killer, qu'est-ce que c'est? Fa 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 fa. Better